Nunca imaginé que mi cumpleaños traería el silencio más denso de mi vida. Las paredes de mi casa, que tantas veces habían escuchado risas y conversaciones alrededor de la mesa, parecían observarme con una extraña melancolía, como si ya supieran lo que se avecinaba. Antes de continuar, comenta aquí donde estás escuchando y suscríbete al canal. Esto me ayudará a llevar esta historia a más gente. Ese día me desperté temprano, como siempre, preparé mi café y abrí las ventanas para sentir el frío aire de Valladolid, sin sospechar que esa mañana marcaría el comienzo de un camino sin retorno. Cuando Javier llamó a la puerta, tenía una sonrisa contenida y una pequeña caja en las manos. Pensé que era un regalo, quizás un libro. Sabía que me encantaban las novelas románticas históricas, pero en lugar de entregarme el paquete, se sentó en el sofá y, con un tono ensayado, empezó a hablar de cuidado, consuelo y seguridad. Sus palabras, pronunciadas con una calma casi mecánica, no, coincidían con la opresión que sentía en el pecho. Intenté prestar atención, pero cada frase parecía alejarse de la realidad que conocía. Cuando por fin dijo que había encontrado un buen lugar para vivir, sentí las manos frías. No pude responder de inmediato. El reloj de la pared marcaba las 11:20, pero para mí el tiempo se detuvo. Solo podía pensar en cómo, en tan solo unas horas, mi vida cambiaría por completo. No hubo discusión ni oportunidad de explicar lo que esa casa significaba. Para mí, Anne, él tenía todo listo en el traslado, los documentos, incluso la maleta con algo de ropa. Me levanté lentamente, como si caminara sobre un cristal, y miré a mi alrededor por última vez. Cada objeto llevaba la voz del pasado, pero en ese momento, todos parecían silenciosos. Mi vida antes de ese día era sencilla y tranquila, pero llena de pequeños rituales que me daban sentido. Me despertaba temprano, siempre antes de que el sol saliera, tras los tejados de Valladolid. El primer sonido que oí fue el lejano canto de los gorriones, mezclado con el tenue eco de las campanas de la iglesia al final de la calle. El aroma a café recién hecho inundaba la cocina, mientras pasaba las manos por el mantel que había bordado hacía más de 30 años. Las mañanas eran el momento más tranquilo de mi día. Abría la ventana del salón y observaba las hojas de mis plantas mecerse con la suave brisa. Tenía geranios, lavanda y un pequeño limonero en la esquina del porche. El aroma a lavanda se mezclaba con el aire fresco y me hacía sentir que, incluso sola, la casa estaba llena de vida. Después del café, dediqué tiempo a regar cuidadosamente cada planta. Tocaba las hojas con delicadeza, como si fueran parte de mi familia. A veces les hablaba, una costumbre que adquirí después de que Javier se mudara. Quizás era una forma de llenar el vacío de conversaciones que ya no teníamos. Los martes y jueves iba al mercado. Las calles adoquinadas de Valladolid me traían recuerdos de cuando mi marido y yo caminábamos de la mano, eligiendo fruta fresca y pescado. Ahora caminaba despacio, con mi bolsa de tela, saludando a caras conocidas, a la señora Carmen, que siempre vendía tomates, y el señor Luis, que me guardaba el mejor pan integral. Esa mañana empezó como tantas otras, pero el ambiente se sentía diferente, como si el aire fuera más denso. Cuando llegó Javier, noté que sus pasos eran demasiado firmes y su mirada, aunque cordial, evitó la mía. Se sentó en la sala, se enderezó y respiró hondo. Antes de hablar, tengo algo que decirte, mamá, dijo, con un tono que mezclaba decisión y cautela. Sentí un ligero escalofrío. Pensé que era un cambio en el trabajo o quizás un problema de salud, pero al continuar, me di cuenta de que sus palabras no se parecían en nada a lo que había imaginado. Habló de un lugar especial, donde tendría compañía y cuidados constantes. Usaba frases suaves, como si me arrullara para que aceptara la idea. Cuanto más hablaba, más se me cerraba la garganta. Intenté sonreír, fingir comprensión, pero algo se quebró por dentro. Cuando dijo que todo estaba arreglado, que mis cosas estaban empacadas y que nos íbamos ese mismo día, el mundo pareció derrumbarse. Mi casa, mis recuerdos, mis plantas, todo estaba a punto de quedar atrás. No fue solo un cambio de domicilio. Fue como si me arrancaran una parte. El camino a la residencia de ancianos fue silencioso. Miré por la ventanilla del coche, intentando capturar cada rincón, cada fachada, cada árbol de... Miquel Javier mantenía las manos firmes en el volante, como si evitar mi mirada fuera más fácil que lidiar con lo que él mismo estaba haciendo. Al llegar, me recibió un vestíbulo espacioso, limpio, pero desangelado. El olor a desinfectante se mezclaba con el aroma dulce y artificial de un ambientador. Se oían pasos por el pasillo y unas voces apagadas parecían distantes,
como de otro mundo. Un miembro del personal sonrió mecánicamente, mostrándome la habitación que sería mía. Una cama demasiado hecha, paredes desnudas, una ventana estrecha. Me senté en el borde de la cama y pasé la mano por la sábana. Era áspera, extraña, carecía de la comodidad de la mía. Cuando Javier se despidió, prometiendo volver lo antes posible, me di cuenta de que estaba oficialmente sola. No como antes, en mi casa, rodeada de lo familiar, sino sola en un lugar donde cada rostro era nuevo y cada objeto impersonal. El camino a casa siempre era el mismo. Pasaba por la plaza central, donde los niños jugaban y los ancianos jugaban al dominó bajo los árboles. Me sentaba unos minutos en un banco de madera a descansar y observar. Esa escena me traía paz y, en cierto modo, me recordaba que la vida seguía latiendo, incluso cuando parecía demasiado lenta. En casa, el silencio me dio la bienvenida de nuevo. Amaba este silencio, porque en él podía escuchar mis propios pensamientos. Pasaba las tardes leyendo novelas históricas. Me encantaba sumergirme en historias de reinas, revoluciones y amores. A menudo cerraba el libro y miraba por la ventana, imaginando cómo sería vivir en otra época. A veces Javier llamaba a media tarde. Siempre eran conversaciones rápidas, como si tuviera prisa. Me preguntaba si estaba bien, si necesitaba algo. Yo le decía que sí, incluso cuando lo extrañaba. No quería que pensara que dependía de su presencia. Los sábados preparaba un plato especial, aunque fuera solo para mí. Cocinaba como si esperara invitados: guisos de cordero, paella o un simple pescado a la plancha con limón. La comida era una forma de mantener vivo el recuerdo de las comidas familiares, cuando la mesa estaba llena y era fácil reír. Al caer la tarde, me gustaba sentarme en la silla junto a la ventana con una taza de té, viendo cómo el atardecer teñía el cielo de tonos anaranjados y dorados. Era un momento en el que sentía la presencia de mi esposo, como si estuviera sentado a mi lado, en silencio, pero conmigo. Los domingos, la rutina cambiaba un poco. A veces, Javier venía a comer, me arreglaba temprano, elegía un vestido bonito y le preparaba su plato favorito, pero no siempre aparecía. En esas ocasiones comía sola, mirando la silla vacía y tratando de que la decepción no me pesara demasiado. Mis vecinos eran una parte importante de mi vida. Intercambiábamos saludos y charlábamos en el pasillo o en la puerta. La señora Mercedes, del apartamento de arriba, siempre me traía un trozo de pastel cuando horneaba. El señor Antonio, viudo como yo, me ayudaba a llevar la compra cuando me veía llegar del mercado. También estaban las tardes, que siempre eran más tranquilas. Después de cenar, me sentaba en la sala a escuchar música suave en la radio, canciones antiguas que me transportaban a la época en que bailábamos en las fiestas del barrio. A veces se me escapaba una lágrima, pero aprendí a aceptarla como parte de mi historia. Mi casa era mi refugio. Cada pared guardaba recuerdos en fotografías de viajes, cuadros de amigos, recuerdos de bodas. Cuidaba con cariño, no por vanidad, sino porque creía que un hogar siempre debe ser acogedor. Incluso solo, nunca me sentí abandonado. Hasta ese día, vivía con la certeza de que envejecer significaba preservar la independencia y la dignidad, no estar separado de las raíces. Me reconfortaba saber que, incluso con las ausencias, el mundo que me rodeaba seguía siendo familiar. Las calles, el olor a pan recién hecho de la panadería, el sonido de las campanas de la iglesia, todo formaba parte de mí. Había aprendido a vivir con la soledad, no como una carga, sino como una discreta compañera, enseñándome a apreciar cada visita, cada llamada, cada gesto de cariño, por pequeño que fuera. Javier, incluso a la distancia, seguía siendo mi conexión más fuerte con el presente. Creía que de alguna manera nuestro vínculo perduraría en el tiempo y el cambio. Y así, día tras día, continué viviendo en el ritmo tranquilo que había construido, sin imaginar nunca que todo eso me sería arrebatado tan abruptamente. Para mí, la vida estaba hecha de raíces profundas y lazos invisibles. Y estaba a punto de descubrir lo que pasó cuando alguien intentó cortar esas raíces de golpe. Durante los primeros días, intenté convencerme de que quizá fuera temporal. Me desperté temprano, como siempre, pero el sonido era diferente. En lugar del canto de los gorriones y las campanas de la iglesia, oía el arrastrar de pasos por el pasillo y el murmullo constante de los televisores en las habitaciones contiguas. El aire no olía a café recién hecho, sino a limpieza industrial mezclada con un ligero aroma a medicina. El desayuno se servía en una sala espaciosa con mesas redondas y manteles blancos. La gente permanecía sentada en silencio o intercambiaba breves palabras. Las miradas cansadas se cruzaban y se apartaban rápidamente. Recuerdo a una mujer frágil,
con las manos constantemente temblorosas, que me preguntó si había venido para quedarme. Respondí con una leve sonrisa, pero en el fondo no sabía. Las horas transcurrían lentamente, marcadas por la rutina del lugar en comidas a horas fijas, actividades sugeridas y un silencio denso por las tardes. Recorrí el pequeño jardín de la residencia de ancianos, buscando un rincón que me recordara a mi balcón. Pero todo parecía excesivamente cuidado, casi artificial. Las flores estaban dispuestas en hileras perfectas, sin el encanto caótico de mis propias plantas. Javier me llamó varias veces durante la primera semana. Siempre, Aaron. Conversaciones rápidas, llenas de excusas sobre lo que era mejor para mí. Intenté hablar de cómo me sentía, pero él desviaba el tema, diciendo que estaba ocupado y que nos veríamos pronto. Estas llamadas acabaron dejando un vacío aún mayor. Empecé a notar pequeños gestos que me molestaban. Un empleado hablaba demasiado alto, como si no entendiera. Otro me apresuraba mientras servía el almuerzo. No era crueldad manifiesta, sino una constante falta de paciencia, un desinterés que se filtraba en lost details. Los demás residentes tenían sus propias historias, muchas marcadas por el abandono o el distanciamiento familiar. Poco a poco escuché relatos de cumpleaños olvidados, visitas canceladas y promesas incumplidas. Era como si el lugar fuera un depósito de recuerdos interrumpidos. En mi siguiente cumpleaños, nadie se acordó, ni una tarjeta, ni una llamada de Javier ese día. Sentí una punzada en el pecho que no era solo tristeza, sino algo más profundo, la sensación de desaparecer del mundo, como si mi existencia se hubiera vuelto secundaria, casi invisible. Fue ese día que me di cuenta de que lo que más me dolía no era la residencia en sí, sino cómo me habían dejado allí. No se trataba de cuidados, sino de aislamiento. Y esta comprensión empezó a crecer en mí, transformando el silencio en una especie de resistencia silenciosa. Ese día, todo cambió de verdad. Javier vino a visitarme después de semanas, o quizás meses, de silencio. Al entrar en la habitación, su expresión era tensa y sus ojos no podían ocultar la culpa que sentía. Sabía que no era solo la distancia física, sino todo lo que había sucedido y todo lo que no quería admitir. Mientras hablábamos, oí un ruido en el pasillo y un empleado irrumpió, hablando con impaciencia, tratándome con una frialdad que me dolió como un puñetazo en el estómago. Javier se quedó quieto, visiblemente incómodo. Era la primera vez que lo veía tan vulnerable ante la realidad con la que ya vivía a diario. Respiré hondo, lo miré a los ojos y le dije, con voz tranquila pero firme, no quiero vivir aquí. Quiero mi casa, mi vida, mi espacio. Estas palabras salieron de lo más profundo de mi alma, llenas de todo el dolor que sentía, pero también de una determinación que ni siquiera sabía que tenía. Guardó silencio un momento y vi un cambio en él. Una mezcla de sorpresa y arrepentimiento. Esa simple frase pareció haber derribado un muro invisible que lo había alejado de mis sentimientos más profundos. En ese momento, me di cuenta de que ya no estaba sola. Aunque solo fuera por un instante, Javier comprendió que su gesto no era de cariño, sino de abandono. YQ para mí. Mi hogar no era solo un lugar físico, sino el refugio de mi historia y mi dignidad. Fue un punto de quiebre para ambos. El peso de años de silencio y distancia pareció caer sobre la mesa, pero también abrió una brecha para el diálogo que antes parecía imposible. Los siguientes minutos estuvieron cargados de emoción. Intentó explicarse, se disculpó, pero sus palabras no borraron lo sucedido. Yo, a mi vez, sentí una mezcla de alivio y miedo, porque exponer esa herida significaba enfrentarme a la posibilidad de no tener retorno. Aún así, algo en mi interior se renovó. Encontré la fuerza para decir lo que pensaba, para exigir mi derecho a elegir y a ser respetado. Y, por primera vez en mucho tiempo, vi en los ojos de mi hijo un deseo genuino de reparar lo que se había roto. Ese encuentro lo cambió todo. Fue el momento en que dejé de aceptar ser invisible, y donde Javier empezó a comprender que cuidar no se trata solo de proveer, sino de estar presente, realmente presente. Después de ese fatídico día, Javier empezó a cambiar. Sus visitas, que antes eran escasas y breves, se volvieron frecuentes y prolongadas. Traía flores a mi habitación y me ayudó a redecorar el espacio para que se sintiera más como el hogar que había dejado atrás. Cada gesto, por pequeño que fuera, era un paso hacia la reconstrucción de lo que parecía perdido. La habitación, antes fría e impersonal, ahora tenía cortinas de colores, fotos antiguas en la pared y una pequeña maceta de geranios en la ventana. Sentí que, poco a poco, la habitación ya no era una prisión, sino un refugio, un lugar donde por fin podía respirar aliviada.
Javier empezó a escucharme con más atención, quería comprender lo que sentía, no solo lo que necesitaba. En nuestras conversaciones, confesamos nuestros miedos, arrepentimientos y esperanzas. Fue doloroso, pero necesario. Con cada palabra, la distancia entre nosotros disminuía y la complicidad, antes latente, comenzaba a despertar. Volvimos a preparar juntos mis platos favoritos, recordando sabores y momentos que parecían de otra vida. El aroma del estofado de cordero nos trajo recuerdos que desconocíamos, creando un nuevo espacio para el amor entre madre e hijo. Las tardes estaban llenas de paseos cortos por el parque cerca de la residencia de ancianos, donde podía sentir el viento en la cara y el sol calentándome. The Peel. El susurro de las hojas parecía cantar a una nueva esperanza, y sentí que ya no me resignaba a la resignación, sino que abrazaba la posibilidad de un nuevo comienzo. Aprendí que el amor puede renovarse, incluso después de años de silencio y distancia, que reconocer los errores y pedir perdón no es señal de debilidad, sino de valentía y humanidad, y que el verdadero cuidado se compone de presencia, escucha y respeto. Aún llevo las cicatrices de aquella experiencia, cicatrices que no se borran fácilmente, pero me recuerdan mi fuerza y la importancia de luchar por lo que es mío, mi historia, mi hogar, mi derecho a ser vista y escuchada. Hoy, no soy solo una mujer que fue llevada a un manicomio contra su voluntad. Soy una mujer que recuperó su voz y su lugar en el mundo, incluso cuando parecía demasiado tarde. Y, quizás lo más importante, Javier aprendió que el amor no se mide por lo que das, sino por lo que estás dispuesto a compartir día tras día. Historias como esta ya no pueden permanecer en silencio.